Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 14 de agosto de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días y les recuerdo que tenemos un canal en YouTube. Se llama RCR 750. Allí está toda nuestra programación en un banco de videos. Usted puede disfrutarla a la hora que lo desee y también en vivo, por supuesto. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos a comenzar ya con nuestro resumen informativo del día de hoy. La vocera del régimen, Delcy Rodríguez, confirmó 1.281 nuevos casos de personas contagiadas con COVID-19 en las últimas 24 horas. Lo que elevó a 30.369 la cifra total de casos de esta pandemia en el país. Rodríguez indicó igualmente que 12 personas fallecieron por el virus, 4 de ellos en el Distrito Capital. Se trata de 3 hombres de 70, 58 y 71 años, entre ellos el jefe del Distrito Capital y dirigente del PCV, Darío Vivas, y una mujer de 44 años. La cifra total de decesos por esta pandemia en el país se ubicó en 259. Hay que destacar que la muerte de Darío Vivas representa el primer fallecimiento de un alto funcionario del régimen por el COVID-19 que se conozca. 9:04. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, Estados Unidos entregará $12 millones para atender la situación de crisis que ha generado el nuevo coronavirus en Venezuela. Nuestros colegas de La Voz de América con el reporte. A más de 2 semanas de la firma del acuerdo entre el gobierno encargado y el gobierno en disputa de Venezuela con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, se han visto pocos avances en el combate a la pandemia de COVID-19 según Ángel Rafael Orihuela, médico venezolano y exministro de Salud. Seguimos con un solo laboratorio con capacidad para hacer máximo entre 90 y 100 pruebas por día. Necesitamos por lo menos 2.000 o 3.000 mínimo diarias, estamos lejísimos del objetivo. Es que mejorar la capacidad de diagnóstico es uno de los objetivos del acuerdo, al igual que dotar con equipo de protección a profesionales de la salud. Al propósito de ello, esta semana llegó a Venezuela el primer cargamento con equipos médicos, pero que según Orihuela resulta insuficiente para la necesidad que existe en el sistema de salud venezolano. Fíjate que incluso $12 millones, que para una cifra importante, cuando tú lo llevas al problema nacional, al tamaño del problema, prácticamente no es nada. Afirma el profesional respecto a los fondos del gobierno de Venezuela disponibles en el exterior y que fueron autorizados por Estados Unidos para ser entregados a la OPS para atender la pandemia. En entrevista con La Voz de América, Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, refuerza la importancia del acuerdo. Y las dos facciones políticas han firmado acuerdo de respetar eso y de trabajar conjuntamente. Para la OPS lo importante es la salud de la gente. Pero mientras se aguardan avances en lo que respecta al acuerdo, las condiciones sanitarias en Venezuela siguen en estado crítico. Tenemos ya por encima de 30 muertos entre médicos y enfermeros y epidemiólogos, una cifra muy alta que nos coloca por encima y lejos a nivel mundial. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Venezuela acumula cerca de 28.000 casos de COVID-19, mientras que el número de muertes supera los 240 fallecidos. Pero los profesionales advierten sobre las dificultades para contar con números precisos. Como es tan lento el proceso en un solo laboratorio, las informa a los 10 días a 2 semanas. O sea que tú estás, digamos, hoy presentando una película de una cosa que ocurrió 2 semanas atrás. Desde la OPS, no obstante, remarcan el principal objetivo respecto a Venezuela. Para nosotros lo importante es la respuesta, porque los casos seguirán aumentando, tenemos que aprender a vivir con este virus. Belén Mora, Venezuela 360, Washington. 9:07. Entre tanto, decenas de personas y organizaciones con posturas políticas heterogéneas
firmaron un comunicado que insta al Estado venezolano a permitir la entrada al país del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas y a todo su abanico de componentes. Teniendo en cuenta el impacto de la creciente ola de contagios del COVID-19 y por extensión la situación de emergencia que atraviesa Venezuela en términos de alimentación precaria, tasa de desempleo, disfuncional sistema de salud, servicios limitados y falta de combustible, el comunicado pretende unir fuerzas diversas, entendiendo que los problemas mencionados no pueden ser abordados desde la discrepancia política. La carencia en la que se halla sumida la población, el hambre, el trabajo inestable, la precariedad del sistema de salud, la reducción drástica de las remesas, la falta de servicios como electricidad, agua, gas doméstico y transporte, así como la falta de combustible, implican que no será posible implementar medidas estrictas para prevenir el coronavirus en Venezuela, sin ofrecer opciones que posibiliten cumplirlas, se señala en este comunicado. En tal sentido, los firmantes respaldan 4 aspectos modulares: el acceso al país del Programa Mundial de Alimentos, tal y como lo solicitó al gobierno la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la construcción de acuerdos políticos plurales que faciliten el acceso a fondos para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social, la mayor protección al personal de salud que trabaja contra la pandemia y el cese inmediato de la estigmatización de venezolanos que retornan al país, lo que incluye reabrir las fronteras para su ingreso. La acción está siendo promovida por Espacio Plural, un grupo formado por miembros diversos de la sociedad organizada, convocados inicialmente por el fallecido Pedro Niken, abogado y defensor acérrimo de los derechos humanos, se lee en una nota de prensa. 9:10. En otras informaciones tenemos que Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, calificó de válido el reclamo que hizo la Conferencia Episcopal Venezolana a la dirigencia de la oposición a través de un comunicado. Cuando tú te pones a revisar el comunicado reciente, tú te das cuenta que hay un llamado a entender la tragedia que el pueblo está viviendo, y yo creo que eso es un llamado válido. Hay un llamado a asumir que no basta con no ir a la farsa electoral, que por cierto yo creo que tenemos que ser consistentes también en cuanto a la calificación de lo que eso es. Eso no son unas elecciones, eso es una farsa electoral, como fue una farsa todo lo que se produjo el día 20 de mayo del año 2018. Ahora, la solución no puede ser decir yo no voy a esa farsa por las razones que hemos esgrimido y quedarnos sin hacer nada. A mí me parece que ese reclamo es totalmente válido. Yo creo que nosotros no podemos ponernos bravos por eso. Y los dirigentes en general no podemos molestarnos porque haya crítica. Me parece, por ejemplo, injusto si alguien dice, no, es que es lo mismo el régimen y la oposición venezolana. Yo creo que eso sí no entra dentro de los parámetros de la justicia, porque sabemos cómo ha sido este régimen para acabar con la posibilidad de que el venezolano tenga calidad de vida, servicios públicos, oportunidades, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un llamado a la acción, un llamado a mostrar la hoja de ruta, un llamado a la unificación de la unidad venezolana. Parece una redundancia, pero es que es impresionante que no terminemos de ponernos de acuerdo frente a la tragedia que está viviendo el país, pues. Sin embargo, el diputado Juan Pablo Guanipa destacó que no comparte el llamado a votar que hizo la Iglesia Católica en las elecciones parlamentarias convocadas para este 6 de diciembre. Si yo digo que ese proceso está lleno de irregularidades, si digo que quienes están en el poder han confiscado el voto en Venezuela, yo creo que tenemos que presentar una hoja de ruta que pase por deslegitimar ese proceso, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, y por adelantar acciones que permitan que se intensifique la presión en Venezuela. Ese es el hecho que yo creo del comunicado que ellos podrían aclararle a la opinión pública. Algunos ya han hablado, quizás no representantes directos de la Conferencia Episcopal, pero sí gente muy respetable. Tú nombrabas al padre Peraza, y yo creo que tu hilo de Twitter es bastante bueno, bastante claro, y yo creo que todo eso nos puede ayudar a seguir conversando
y llegar a acuerdos no solamente entre los partidos políticos, sino con toda la sociedad civil en función de tener a una nación, porque lo que hace falta en este momento es que la fortaleza nacional pueda verse en Venezuela para que nos defendamos del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, el diputado Omar González, dirigente de Vente Venezuela e integrante de la fracción 16 de julio, reconoció el trabajo que ha hecho la Iglesia Católica venezolana en la lucha por recuperar la democracia en el país. Posición valiente, firme, una posición decidida en contra de la usurpación y en contra de los desmanes que se han cometido contra el pueblo venezolano. Ahora, donde no estamos de acuerdo es con este último comunicado, que al final no sabemos si es de la Junta Directiva de la Conferencia Episcopal o porque tenemos entendido que no fue de la plenaria de los obispos de Venezuela, y que ha generado una enorme controversia, no solo entre los venezolanos, cuya inmensa mayoría está decidida en no participar en este fraude electoral convocado para el 6 de diciembre, y eso lo han manifestado por todas las vías, sino incluso a lo interno de la propia grey de los fieles católicos, en las parroquias, entre los religiosos, incluso en los conventos citadinos y provincianos, se mostraron sorprendidos por este comunicado. Yo creo que sería sano que la Conferencia Episcopal Venezolana, que tiene aspectos a veces contradictorios en ese comunicado, aclarara no solo a la grey de los católicos, sino a todo el país, puesto que su posición es desde luego muy importante para los miles de fieles y por supuesto para todos los venezolanos que han seguido con mucho interés la posición valiente, firme y coherente que hasta ahora ha tenido la Conferencia Episcopal Venezolana. 9:14. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea Nacional, recibió una solicitud de nulidad de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, consideradas ilegítimas por la oposición venezolana. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el TCJ informó que el escrito recibido fue introducido por Pablo Medina, el padre José Palmar, Luis Ortiz, Freddy Solórzano y Edmundo Guzmán Pérez. Algunos de los mencionados, explicó el TCJ, actúan en nombre propio y otros dicen actuar en representación de la sociedad civil organizada, que denominan como asociaciones civiles, Junta Patriótica, Voz de la Resistencia, Unión de la Resistencia, Coalición Internacional por Venezuela, Federación de Foros Académicos de Venezuela, Bolívar Foundation, CONADE, Despierta Venezuela, Movimiento Sigatoca Venezuela, Democracia Siglo XXI, Alianza Internacional y Movimiento Civil Organizado. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio indicó que recibió la solicitud de nulidad de las elecciones este viernes 14 de julio y abrió un expediente bajo el alfanumérico SE 2020-0001. 9:16. Tenemos otras informaciones. Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, aseguró que posiciones como la asumida por la Unión Europea, rechazando la farsa electoral convocada para el 6 de diciembre, revelan que la comunidad internacional sabe muy bien lo que está pasando en el país. Lo tiene clara el planeta, lo tiene claro el secretario general de la OEA, que además llegó a elaborar 4 informes detalladísimos sobre Venezuela. Si queremos ver la destrucción sistemática de la Asamblea Nacional, hay que leer los informes al magno. Lo tiene claro la señora Bachelet, que además ha tocado todos los temas más terribles de la crisis humanitaria, y lo ha insistido y lo ha reiterado. Lo tiene claro el Grupo de Lima, lo tiene claro la Unión Europea. Y la presión está. Yo lo que sigo insistiendo es que veo debilidad en la coordinación. Creo que en buena medida porque es difícil Donald Trump, esperemos que sea más fácil Pompeo para esa coordinación, porque es que la presión dura que efectivamente está ejerciendo Estados Unidos y que sí influye, puede ser más efectiva si hay coordinación. La coordinación tiene que ser todos presionando para la suspensión del proceso electoral,
pero no para quedarse de brazos cruzados, sino para que la suspensión implique la revisión de las condiciones, la revisión del Consejo Nacional Electoral, que no es solo los rectores, es a fondo. Ahí hay una estructura partidista, ahí no hay un consejo electoral equilibrado e independiente. La observación no es acompañamiento es turismo electoral. Observación es un proceso que arranca meses antes, que mira todos los detalles para ver si lo avala, porque si los detalles no existen, no hay equilibrio, es una farsa. A las 7:40 de la mañana, el profesor Félix Gerardo Arellano destacó que la información que maneja sobre la incautación de 4 tanqueros en alta mar supuestamente venían cargados con gasolina desde Irán para Venezuela. Fueron tomados los buques alegando el hecho de que el sector petrolero iraní está manejado por un grupo especial de élite militar, la Guardia Especial del Ayatollah, que Estados Unidos ha incluido en los movimientos terroristas. Muy semejante ocurre en Cuba. En Cuba los sectores estratégicos los controla el sector militar. Esto ocurre en Irán también, y este grupo de élite militar iraní, Estados Unidos lo identificó como terrorista y en consecuencia sus actos son sancionados. Sus actos es la venta de productos petroleros. De allí se justifica la normativa norteamericana haber realizado esa acción. Ahora, si esa acción no ocurrió, como dice el embajador, bueno, entonces significa que no venía ninguna gasolina para Venezuela. Si no venía ninguna gasolina, grave, porque no hay, cada vez hay menos. Y si es verdad la detención, grave también porque no visualizo que otro país se atreva, en el marco de las sanciones, a arriesgarse a abastecer a Venezuela. Creo que el único de los pocos países que quedan con ese talante sería Rusia. No sé si Rusia, con todos los problemas internos que está teniendo, los problemas en su entorno con Ucrania, las sanciones occidentales, se atreva a echar más leña al fuego, pero ese es el estilo de Putin. Además, que tiene una relación muy extraña con Donald Trump, pero la situación se agrava. Robert O'Brien, consejero de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, viajará el próximo lunes a Panamá y Colombia, donde abordará el tema del flujo de avionetas con drogas que, según dice, van de Venezuela hacia Centroamérica. Esto lo informó Mauricio Claver Carone, encargado de asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump. Según Claver Carone, las operaciones con drogas provenientes de Venezuela, interceptadas en México, Honduras y Guatemala, están respaldadas por miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Venezuela es un narcoestado, sentenció Claver Carone. 9:21. La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario eliminó los límites diarios para las transferencias entre cuentas de un mismo banco. Esta medida, que pretende facilitar los trámites durante el estado de alarma nacional decretado por la pandemia del COVID-19, deberá efectuarse en los próximos 10 días hábiles. Las transferencias sin límite en el monto podrán hacerse sin importar que las cuentas pertenezcan a diferentes titulares. Y tenemos informaciones acerca de los decodificadores de DirecTV. La compañía DirecTV lamenta la confusión generada con el servicio del sistema de satélite en Venezuela. Esto se debe a que el día de ayer los venezolanos revisaron sus descodificadores, pues varios equipos recibieron una actualización de software que permitió que los canales 599 y 100 estuvieran activos, aunque esto no ocurrió para todos. Dadas las circunstancias, la empresa aclaró que deben estar atentos a las cuentas de la compañía a través de Twitter e Instagram, donde próximamente se publicará información. Entre tanto, el especialista en informática, Fran Monroy, declaró que esta actualización de software pudo haber sido un error y desde DirecTV se mandó la actualización que incluye una interfase nueva en los DECOs que la soportan para todos los DECOs, olvidando que Venezuela ya no funcionaba o
por el contrario, según él, el preludio a un regreso, consideró el periodista especialista en informática Frank Monroy. 9:22, vamos a escuchar importantes mensajes comerciales y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Iniciamos este recorrido internacional destacando que Israel alcanzó un acuerdo histórico para normalizar relaciones con Emiratos Árabes Unidos y decidió suspender la anexión de Cisjordania. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían. Cuando quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump se anota un triunfo en política internacional, un acuerdo con el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado. Después de 49 años, Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizarán por completo sus relaciones diplomáticas, intercambiarán embajadas, embajadores y comenzarán a cooperar en toda una serie de amplios sectores como turismo, educación, sanidad, comercio y seguridad. El anuncio convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer país árabe del Golfo en establecer relaciones diplomáticas con Israel y en la tercera nación árabe en hacerlo después de Egipto y Jordania. La relación se ha convertido en una muy buena relación entre Emiratos e Israel, también con otros países, con muchos países, y creo que verán algunas cosas muy emocionantes, incluyendo en última instancia con los palestinos. Sin embargo, desde el gobierno palestino, una funcionaria ya ha criticado la normalización de las relaciones con su histórico rival, Israel. Trump, por su parte, instó a que más países de la región sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos. Este acuerdo es un paso significativo hacia la construcción de un Oriente Medio más próspero, seguro y político. Delegaciones de Israel y de Emiratos se reunirán en las próximas semanas para firmar varios acuerdos bilaterales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Entre tanto, en Bielorrusia, el descontento de importantes sectores de la población no se ha calmado desde la victoria de Alexander Lukashenko en la elección presidencial. Entre tanto, la Unión Europea evalúa aplicar sanciones al gobierno de ese país. Radio Francia Internacional con los detalles. El pasado día 7 ya Francia, Alemania y Polonia expresaron su preocupación común por las condiciones del escrutinio ante la ausencia de observadores internacionales. Macron hizo hincapié esta semana en el diálogo que necesita el país y varios socios europeos como Polonia o las 3 repúblicas bálticas se ofrecieron como mediadores para calmar la situación. Mientras Alemania, que tiene la presidencia del bloque este semestre, subía el tono en las últimas horas convocando al embajador de Bielorrusia en Berlín. Más allá va Eslovenia, miembro de la Unión Europea, que pide directamente
directamente que se convoquen nuevas elecciones en Bielorrusia con resultados que sean garantizados por observadores. Este jueves, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, instaba a Bruselas a trabajar con Washington para resolver la crisis política bielorrusa. Pompeo ya había exigido el miércoles desde la República Checa el respeto a las libertades deseadas por los bielorrusos. La Unión Europea mantiene hacia Bielorrusia un embargo de armas y una prohibición de la exportación de bienes usados para la represión interna, aunque levantó algunas restricciones en 2016 al reconocer pasos por parte de este país para mejorar las relaciones con el bloque comunitario. 9:28 minutos, ya llegando al final, tenemos que el Grupo de Lima calificó de ilegal la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral del régimen de Maduro. En consecuencia, los ministros de Exteriores de los países miembros se reunirán este viernes 14 de agosto para exigir elecciones libres en Venezuela. Así estamos llegando al final. Esperamos que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía.